Así que vamos a estar tocando el tema de cómo mantener nuestra mente limpia. Y eso es algo que lo tenemos que practicar todos, porque sabemos que estamos en una guerra espiritual continua y atacan nuestra mente. Y si nosotros no mantenemos nuestra mente limpia, créanme, que el refrán de abrir la boca y meter la pata es una realidad de vida. Y esto es algo que lo tenemos que tener bien claro, porque a todos, sin excepción, nos va a atacar el enemigo. Todos nos va a atacar. Eso no se crea que es para algunos, todos nos va a atacar en diferentes maneras. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo conoce nuestra debilidad. Y él busca nuestra debilidad para atacarnos. Y si no estamos fortalecidos en la debilidad, nos va a coger y entonces nos va a querer sacar de la iglesia, destruir nuestras relaciones. Si usted está casada o casado, le va a destruir el matrimonio. Si usted está llevando a cabo un ministerio, le va a destruir el ministerio. Créalo, porque él viene a hurtar, matar y destruir más. Cristo abriendo para que tengan vida y vida en abundancia, dice la palabra en Juan 10:10. Amén. Así que lo primero que tenemos que entender como materia de enseñanza, Dios nos da unos sueños y los sueños son reveladores. Cuando José, y lo traigo de manera de recordación de la clase anterior, recibió los sueños, los dos sueños, pues él no tenía en la mente nada malo en decirlo, pero lo comentó quizás inapropiadamente con la persona incorrecta, que fueron sus hermanos. Eso crió en sus hermanos, creó envidia, creó discordia, y lo hizo porque él tenía una mente, ¿verdad?, inocente. Era un niño, joven, apenas 16 años, 15 años. O sea que él no tenía su mente maliciosa. Y no estoy diciendo que usted tenga que tener una mente maliciosa, eso no es. El cristiano no debe tener una mente maliciosa, pero sí debe tener lo que se llama discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es para usted saber con quién va a hablar lo que tiene que hablar y con quién no hablar lo que no tiene que hablar. Por eso es importante tener discernimiento de espíritu, porque si no tenemos discernimiento de espíritu, vamos a hablar las cosas incorrectas. Y créame, cuando uno habla cosas incorrectas con la persona incorrecta, el enemigo va a utilizar esa información para tratar de destruir su sueño. Y el propósito que Dios tiene para su vida no se va a llevar a cabo. Por eso nosotros tenemos que autoexaminarnos nosotros. Y autoexaminarnos, entrar en una reflexión. Pero ¿por qué yo me siento esto? ¿Por qué yo me siento molesto? ¿Por qué yo estoy haciendo lo otro? ¿Por qué no estoy haciendo lo que Dios me dice? Casi siempre cuando usted va a empezar un ministerio en la iglesia, oiga esto bien, y usualmente pasa con los ujieres, que es el primer ministerio que se le asigna, el enemigo le dice, tú no tienes que hacer eso. Y usted siente un desgano de no quererlo hacer de momento. Y hay un miedo. Y eso es provocado por las tinieblas. No creas que ustedes son los únicos, eso le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque él aprovecha que usted desconoce lo que Dios va a hacer para usarlo como una herramienta. Entonces, ¿por qué eso entra en la persona cuando va a desarrollar el ministerio? Que es el fundamento que yo quiero traer esta noche. Entra porque tenemos una imaginación fragmentada de los eventos del pasado y no hemos sanado. Al no sanar, el enemigo trae los eventos del pasado al presente y usted tiene miedo, timidez, se asusta, se siente cohibido. Dice, ¿pero dónde sale eso? Porque cuando va al parque de pelota grita y cuando va al juego de baloncesto grita aquel. Y aquí no lo puede hacer. Porque es el enemigo actuando contra el proceso mental de desarrollo intelectual que Dios quiere para su vida. Me refiero intelectual a su mente. Entonces, cuando la persona va entonces a hacer una función de servir, se siente con miedo, se siente con angustia. Ay, no sé, no me he parado en público. ¿Y cuántas veces usted no se ha parado en público en la universidad, en diferentes sitios? Muchísimas veces, pero se le ocurre al enemigo ponerle en su mente ahora que usted va a servirle a Dios. Y eso ocurre porque hay una mente fragmentada. Quiere decir, hay una mente que ha sufrido por menores y por mayores, sin sabores, desagradables, frustrantes, donde usted no ha sanado eso y usted permite que su mente lo haga tímido, lo haga incapaz de hacer las cosas. Cuando alguien que va a empezar un ministerio me dice eso, yo le digo, estás en el mejor momento para empezar a desarrollar tu ministerio. ¿Sabes por qué? Porque no sabes hacer nada. Entonces el Señor te guía.
y así tú le rompes las patas al diablo. ¿Por qué? Porque creas una dependencia de Dios y al fin y al cabo eso es lo que Dios quiere, que tú dependas de Él para hacer las cosas. Por el contrario, si tú dices, no, yo sé cómo se hace esto, lo voy a hacer, entonces asumes una respuesta intelectual sin dejarte guiar por el Espíritu, usualmente vas a cometer errores. Pero cuando dependes de Dios y dependes de la respuesta a lo que tienes que hacer de Dios, la haces correcta siempre. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos meridianamente claro para poder entender lo que tenemos que hacer cada día de nuestra vida. ¿Cómo nosotros nos examinamos para saber cómo estamos delante de Dios y cómo está nuestra mentalidad, nuestra mente delante de Dios? Lo primero que tenemos que examinar es qué expectativas yo tengo de mi vida. Si las expectativas que tú tienes de tu vida se reflejan con dolor, se reflejan con heridas del pasado, con fracaso, con miedo, con temores, entonces tú tienes una situación de que tú no has vencido ni has redimido la negatividad que existe en tu vida. Y eso te hace incapaz de desarrollarte en tu vida, en todo lo que tengas que hacer. Si por el contrario dices, no, yo estoy en la expectativa de que Dios me diga lo que tengo que hacer, voy a orar y si tengo que ayunar, voy a ayunar y voy a hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Entonces ya tú cambias la expectativa y es la forma de pensar que nosotros tenemos que hacer para el enemigo. Porque si nosotros permitimos que el enemigo implante el pensamiento de él en nosotros, créame que usted va a pensar como él dice que tiene que pensar. Y es todo lo contrario. Tenemos que hacer y pensar las cosas como Dios dice que tenemos que pensar y hacerlas como Dios dice que tiene que hacerse. Por eso hay una guerra. Siempre hay una guerra. Y si usted se deja dominar, usted no va a llegar ni a la iglesia. Porque esa es la guerra. Sin embargo, si usted está claro en esto, usted no va a caer en el mal bound 2 veces. En la misma equivocación 2 veces, porque usted dice, no, espérate. Yo estoy yendo a la iglesia, a mí me nombraron para hacer esto y ahora viene este problema. Pues ¿sabe qué? Ahora lo voy a hacer más rápido. O sea, usted tiene que usar la adversidad para convertirla en bendición y hacer la guerra espiritual. Que eso sirva, como dice la pastora, de un trampolín hacia un escalón más alto espiritual. Ella usa mucho eso. Porque es realmente lo que tenemos que hacer. Si nosotros nos acobardamos, entonces resulta que yo voy a chocar con el hermanito, voy a chocar con aquella, voy a chocar con el otro, voy a chocar con la familia, voy a chocar hasta con mi esposo, mi esposa, con quien sea. Con el que esté de frente usted va a chocar. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Defraudarte, destruirte, desanimarte. Pero si por el contrario dice, no, ahora con denuedo voy porque me dieron la oportunidad de servir a Dios. Hello, de servir a Dios, sí. Pues ahora voy a hacerlo con más denuedo que nunca. Entonces, cuando usted empieza en esa actitud y sigue, usted vence las tinieblas que se oponen a lo que usted quiere hacer. Y es la forma que tenemos nosotros de estructurar nuestra mente, que viene fragmentada por los eventos del pasado. Todos venimos de hogares disfuncionales, todos venimos de padres que no servían al Señor. Y a veces sirviéndole al Señor le servían a veces al diablo más que a Dios. Porque eso pasa. Pero tenemos que superar todas esas etapas. Mi padre era masónico, bajo el vínculo de la Iglesia Católica. ¿Por qué tú me vas a hablar a mí de tinieblas y de diablito? Yo viví eso. Y cuando yo me convertí, él me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ver de qué te vas a sostener. Así me dijo. Entonces, si yo hubiera dejado que esa mentalidad me nublara, después de estar viviendo bien, dice, ay, pero ¿cómo va a ser? Es verdad, porque no va a haber un sueldo. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo va a ser? Y empiezo a mermar mi mente, se fragmenta mi pensamiento y el sueño que Dios me dio no se realiza. Si por el contrario yo digo, no, yo le creo a Dios y no importa que sea mi papá, figura de verdad, autoridad, me diga esto, yo le creo al que está por encima de él. Y me levanto de autoridad y poder. Entonces no permito que eso me fragmente la mente y me hagan unos muñequitos inadecuados y sigo mirando a Dios. Les cuento esto porque yo lo he vivido. Pero le va a pasar a usted en diferentes formas, porque es lo mismo. El diablo no hace decir más que lo mismo todo el tiempo, de diferentes maneras, pero lo hace. Porque él sabe tu debilidad y te va a atacar por tu debilidad. ¿Cuál era mi debilidad?
El dinero, la fama, la fortuna, el ego. Conferencistas, miles de médicos haciendo lo que yo decía. Ahí es que papá trabajó conmigo. ¿Me entiende? Cada uno tenemos nuestras fallas, hermano. Si usted no conoce su falla, tiene que reconocerla y buscarla. Porque todos la tenemos. Nadie es perfecto, solo Dios. Y Él me fue limpiando y quitándome todas esas debilidades para entonces perfeccionar su imagen y semejanza en mi vida. Y yo se lo digo para que, como un testimonio para que usted pueda crecer. Porque si no permitimos que nuestra mente se supere, es porque esas fragmentaciones no las hemos entregado para que sean limpiadas. Amén. Así que si usted va a hacer un ministerio y tiene una situación negativa que se enfrenta, siempre acuérdese que su mente está fracturada en algún sitio y entregue esa debilidad. Y refuércese con el propósito de Dios para decir, no, yo voy a hacer lo que Dios me dice y punto y se acabó. Y Dios responderá. Ay, es que yo no sé lo que voy a decir. Es que yo no sé qué voy a decir cuando me pare ahí al frente. Pero no te preocupes que Dios va a saber. Empápate de la palabra y Él te va a decir. Y cuando tú te das cuenta dices, wow, ¿por qué yo me estoy tribulando? ¿Por qué yo me estoy preocupando? Está de más. Y esa inseguridad te la pone el enemigo. Si tus expectativas es esperar lo mejor para tu vida, pues yo voy a ser exitoso, yo voy a tener victoria. Yo voy a vencer todo esto. Yo voy a hacer cumplir en mi vida los sueños que Dios me ha dado. Esto te va a fortalecer en medio de las situaciones y va a ser un antídoto fortaleciente, como digo yo, una vitamina para la inmunología espiritual. Porque el sistema inmunológico de nosotros es el que Él trabaja sin que Él te lo diga a ti. Si tú tocas algo contaminado, hay unas inmunoglobulinas que son unas proteínas que trabajan por encima de la piel que te cubren para que no te infecte. Y vas y te lavas y no pasó nada. Y a veces sin lavarte, esas inmunoglobulinas evitan que las bacterias que tocaste penetren a tu cuerpo. Así mismo es la inmunología espiritual, con el pensamiento correcto. Yo me mantengo mirando a Dios. No importa lo que yo vea, no importa lo que me digan, no importa lo que haya pasado, yo le creo a Dios. Y eso hace que todo cambie, porque todo pensamiento de bendición se genera aquí, porque cobra fuerza en comunión con Dios y se materializan en la tierra, por la fe que usted tenga. Ese es el mecanismo. Por lo tanto, el sistema inmunológico espiritual, que es mantener la mente limpia, tiene que ser continuo en nuestro ser. Si usted continuamente no limpia la mente, no lee la palabra, usted puede estar seguro que Dios lo va a sacar de la iglesia y le quita la salvación, porque a eso vino el enemigo, hurtar, matar y destruir. Mas Él ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bien, cuando analizamos de dónde salen nuestras fracturas en la mente, quiere decir que dónde salen las desavenencias que ocurren en nuestra mente, los pensamientos discordantes. Pues usted tiene que pensar en personas significativas para usted, como son los padres, como son los hermanos, rechazos en la familia, padres con comentarios incorrectos, como le acabo de contar el de mío, violencia que haya ocurrido entre los hermanos o entre los padres y la madre, entre el madre y el esposo, entre usted y su mamá, entre usted y su papá. Son eventos que causan marcas en nuestra mente y son heridas que están emocionalmente ligadas a situaciones que hemos presenciado, hemos vivido, nos han dicho, nos han señalado. Que vienen con palabras ofensivas, palabras hirientes a nuestra temprana edad. Eso marca a las personas porque te incapacita en términos en cuanto tú lo empiezas a creer como una verdad en tu vida. Ay, muchacho, tú nunca vas a aprender a leer, tú nunca vas a aprender a hacer esto, tú eres un cabezón. Y empiezan a señalarte y tú empiezas a creer esa mentira que es usada por las tinieblas porque viene de la figura de autoridad. Tú nunca vas a llegar a ser un profesional porque tú no aprendiste ni a coger un lápiz. Yo he oído eso, compadre, y yo le digo, porque le he dicho 500 veces cómo agarrar el lápiz y lo agarra mal. Señora, con permiso, mire qué sencillo es. Cójalo usted y que él lo vea. Pero sí, porque no solamente aprende diciendo, él aprende modelando.
porque estructura determina función. Y le explico. Yo he visto eso en la escuela cuando llevaban a los nenes a la escuela. Y en colegios donde se enseña de la más alta educación tratar así y maltratar a ese hijo. ¿Usted cree que esa persona que recibió ese comentario no va a ser afectada? Esa persona es traumatizada en ese mismo momento y arrastra todo eso en su vida hasta que puede identificar de dónde viene la negativez. Y por eso es que usted ve que hay gente que tiene problemas a aceptar la autoridad. Toda persona que está en autoridad me molesta porque tienen problemas en su vida que no han resuelto. Y la forma es entregarlo a Dios para que Dios limpie esa área emocional que está cautivada por las tinieblas, está cautivada por el poder de oscuridad, está cautivada por el diablito. ¿Lo ven? Bien, entonces, ¿cuál sería la receta para solucionar este problema? Como padre, como madre, como abuelo, como tío, como sobrino, como figura de autoridad, lo primero que tenemos que aprender es a desatar palabras que puedan elevar su estado de ánimo, palabras que le puedan atesorar mostrando el verdadero amor a temprana edad. Como por ejemplo decirle, ¿sabes qué? Te amo. En lugar de decirle, mira, pero tú no te has bañado, no te has vestido, no te has... Te amo. Ese primer comando del día, te amo, hijo, te amo, hija. Aunque esté lagañosa, aunque no se haya lavado la boca, aunque no se haya vestido, no importa. Porque esto es importante para usted comenzar a abrir la puerta de un diálogo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer como figura de autoridad es mostrarle el amor. Porque con el amor edificamos, no destruimos. Muy importante eso. Pero se lo he dicho 500 veces que lo primero que haga cuando se levante es lavarse la boca. Pues ¿sabes qué? No estás sabiéndolo educar. Porque el problema no es del niño, eres tú, papá o mamá. ¿Lo ven? Por ejemplo, decirle palabras, eres muy especial para mí. Eso le da una autovalía y un reconocimiento fundamental a ese niño o esa niña para un fortalecimiento espiritual en su mente. Puede ser que en la escuela me digan lo que sea, pero mi papá y mi mamá me aman. Y ese amparo y fortaleza es un refuerzo que lo tenemos que crear en el hogar para tener una imagen mental saludable de nuestros hijos. Es fundamental. ¿Lo ven? Otra de las cosas que más yo he visto y que daña mucho a las personas es dejarles saber, siempre estaré para ti. Por eso usted ve muchos adultos que vienen con tantos problemas y dicen, yo me siento solo, yo me siento esto. Y usted dándole palabras de consuelo y orando, y yo me siento solo. Dice, pero ¿por qué se siente solo si estoy aquí hablando contigo, si te respondo todas las llamadas, si te estoy dando seguimiento? No me siento solo. Porque en el fondo tiene esa mentalidad afectada y no la ha superado. Cuando él identifica de dónde viene ese pensamiento continuo que se siente solo, dice, adiós, ¿verdad? Si yo tengo el Espíritu Santo, está conmigo todo el tiempo. Y tengo a mi padre aquí, y tengo a los pastores acá, y esto está, mira, tirado un teléfono. ¿De qué yo estoy hablando? Y la persona dice, que yo no estoy solo, ¿no? Y mejora. Pero tenemos que adecuarlo en la respuesta correcta, en el momento correcto, en el sitio correcto. Que esto es lo importante. Por eso es importante que nuestros hijos nosotros lo evaluemos y nosotros mismos nos evaluemos, porque a veces llevamos culturalmente equivocaciones del pasado a nuestros hijos y transpolamos las experiencias negativas a ellos y ellos sin ninguna culpa adquieren esas experiencias negativas y forman parte de una personalidad equivocada porque nosotros no hemos corregido. Y esto es importante que lo entendamos y nosotros reflexionemos. Yo me siento adecuado, yo no me siento adecuado, yo me siento capaz, me siento incapaz, yo me siento derrotado, me siento victorioso. Usted tiene que sentirse victorioso y adecuado, porque si Dios lo llamó, Dios lo adecúa. Dios no va a coger a nadie preparado para hacer las cosas. Dios prepara a la gente para las cosas. Es al revés, porque Dios trabaja desde adentro hacia afuera, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él te va a preparar. Cuando Él me llama, yo no sabía de teología.
Pero Él me enseñó y me llevó. Y aquí vas a hacer esto, y aquí vas a estudiar esto, y aquí Y yo fui siguiendo las instrucciones del reino. ¿Por qué? Porque finalmente quien tiene el control de nuestra vida es Él. Si nosotros entendemos eso, caminamos en el orden perfecto de Él, estamos en autoridad y poder en todo momento. No es a veces, en todo momento. Y usted me va a preguntar, ¿por qué? Pues porque Él te está guiando y Él asume la total responsabilidad de que tú has sido obediente y tiene el control de todo. Lo dice la palabra, no quiero estarle buscando, pero lo dice la palabra claramente. El decirle, por ejemplo, a nuestros hijos, tú eres inteligente, tú eres exitoso, tú estás desatando palabras de bendición sin que ellos lo reciban. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú lo estás diciendo con figura de autoridad, con el propósito de Dios, eso que tú estás diciendo cobra vigencia, primero en el corazón de ellos y después se materializa en la vida de ellos. Por eso es importante que nosotros tomemos la autoridad en el momento preciso de donde ocurren las circunstancias. Si usted por el contrario dice, ay, pero ¿cuándo tú vas a aprender esto? ¿Hasta cuándo vas a seguir con el mismo error? Entonces lo estás rechazando y lo estás humillando. Porque aunque él no lo sepa expresar, está captando una energía negativa que le va a empoderar las tinieblas para cuando él tenga que desarrollarse o la nena tenga que desarrollarse en el futuro adulto, se siente incapacitado, se siente desvalorado, se siente no capacitado para hacer nada. No se siente en la capacidad de estudiar la carrera que Dios le pone. ¿Entiendes? Pero ¿de dónde sale? De la crianza, del modelaje de los padres, del modelaje de la figura en autoridad. Por eso es importantísimo cómo nosotros le expresemos a nuestros niños o a quienes estemos criando, o inclusive con nuestros esposos o esposas que nos estemos relacionando. Yo me río porque, y se lo voy a decir, porque me regalaron una cafetera. Una cafetera que a mí me encanta el café. Entonces, como tiene tantas variantes y tiene tantos sistemas de filtros, pues Wanda, vamos a ponerle este filtro a ver cómo sabe aquí, cómo este filtro, cómo está acá, vamos a molerlo en este grado. Y pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Ella está aprendiendo. Y yo también. Y yo siempre le digo, hoy te quedó mejor que ayer. Ayer te quedó mejor que hoy. Y siempre estoy en eso positivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros como matrimonio nos unifiquemos. Y es el propósito del fundamento esencial para que estemos cada vez fortalecidos. Si yo le digo, por ejemplo, pero esto sí que sabe malo, ayer estaba mejor. Entonces estoy abriéndole la puerta a las tinieblas. La estoy abriendo. Y el enemigo va a usar eso en un momento dado y en cualquier bobería de circunstancias puede salir a reducir. Entonces, si yo no tengo nada bueno que decir, no digo nada. Si hoy está mejor que ayer, pues mira, a lo mejor ese grado de que le subiste para moler el café es el punto fundamental, clave. Pues el segundo tiro es el que a mí me gusta, el primero te lo doy a ti porque sabe a tabaco, porque yo fumaba antes y fumaba tabaco. Y ella me lo identifica así. Para mí me gusta siempre me ha gustado las bebidas fuertes. Entonces se lo pongo como un ejemplo vivencial dentro del matrimonio porque le sirve de ejemplo a usted para poder manejar las circunstancias. Y siempre yo le digo, está bueno. Y realmente lo percibo como bueno porque veo el carisma y el amor de ella al servírmelo y la satisfacción y el gozo de prepararlo por la mañana temprano y después entrar en el devocional. Sencillo esas cosas, pero tienen un fundamento de amor trascendental. Y nosotros como hombres tenemos que cultivar con nuestras esposas esa relación, también con nuestros hijos, porque es el fundamento esencial que unifique el amor y aprenderlo uno de los otros. En este sentido, pues nosotros siempre vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque lo que quiere el enemigo es que no tengamos amor, pero si nos unificamos en amor, le rompemos la pata al diablo. Perdone que él habla así, pero yo creo que ese es más pueblerino, ¿verdad? Así que es importante que nosotros entendamos dónde está nuestra mente fracturada por los eventos del pasado para entregarlo y limpiarlo, de tal manera que el amor puro, santo, sagrado, limpio, sin arruga y sin mancha, se mantenga vigente en nuestra alma. Y eso es lo que va a salir por nuestra boca.
Es importante que lo practiquemos con dirección correcta y con deseo de que sea así, para que todo el tiempo sea una costumbre de bien y todo lo que hablamos por nuestra boca sea saludable, edificante, unificatorio, de amor, de unificación, de paz y de gozo, que es la esencia de esto. Fíjese, y esto es bien importante, cuando usted empieza a manifestarse y le dan un ministerio, por decir eso, o le dan un trabajo nuevo, o empieza una empresa nueva, usted siempre va a sentir dudas, se siente timidez, se siente que está solo, que no me ayuda a ninguno de los compañeros, que yo lo estoy haciendo todo solo yo. Se siente que usted tiene mucho miedo en lo que tiene que realizar. Usted tiene que revisar su crianza. Muchas veces venimos de hogares donde, siendo el hermano mayor, ha tenido que jugar el papel de papá y de mamá para cubrir las necesidades y a veces irse a trabajar antes del tiempo necesario para cubrir los gastos. Y usted siente entonces mucha incertidumbre, mucha inseguridad y timidez al hacer las cosas. Si eso está pasando porque fue parte de su crianza, usted tiene que enfrentar esa realidad, porque esos errores que usted pasó no lo puede traspasar a sus hijos. Si usted no se sana eso, entonces usted, cuando ellos estén más grandes o estén más adultos, usted lo que va a hacer es discutir con ellos. Y eso crea que discrepancia, separación, desunión, falta de amor e incomprensión. ¿Por qué? Porque entonces actúan no pidiéndole permiso a usted como papá o mamá, sino le informa lo que decidieron hacer. Dice, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Sí? Y se sienten que tienen la razón. ¿Por qué? Porque no se criaron en una conducta correcta donde tiene que haber una responsabilidad de los hechos y una rendición de cuenta. ¿Y por qué no hay rendición de cuenta? Entonces se manifiesta con timidez. Si yo digo esto, ¿qué van a decir? Si hago lo otro, no le va a gustar. Y usted se siente inhibido porque usted nunca aprendió a rendir cuenta. Cuando usted rinde cuenta a papá y a mamá, usted se siente en la autonomía de una responsabilidad concebida en un comando ejecutado. ¿Se entiende eso? Entonces usted va a hacer las cosas porque usted sabe que lo hizo bien y lo está haciendo conforme se le mandó. Y rendirle la cuenta es un placer. Qué importante es eso, porque así mismo nos trata Dios. Y cuando nosotros entendemos esto y no tenemos problema en hacerlo, cuando la palabra dice tienes que vivir de esta manera, lo podemos hacer porque escrito está que la superioridad viene de papá y Él es nuestro Padre Celestial. Y no tenemos problema en hacerlo. Por eso es que las iglesias tienen que sanar su ser interior para poder conocer a Dios. Y en la medida que se van sanando, conocen mejor a Dios. Y en la medida que tú te metes con Dios, sanas todo. Por eso el primer servicio de la iglesia tiene que ser como Ujiel. El Ujiel tiene que enfrentar todos estos dolores, todos estos miedos, todas estas angustias y ser sanado. Para que después siga la obra progresiva que Dios tiene para su vida. Ujiel es servidor de Dios. Y todo debemos pasar por esos ministerios antes de desarrollar un ministerio de autoridad y poder. Decía mi papá que si tú quieres montar un negocio tienes que empezar por saber barrer el piso del negocio que pisas. Y tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque ahí empiezas a valorar lo que vas a recibir. Y si vas a, como me decía, si vas a mandar a hacer algo, lo puedes mandar a hacer ya arriba, pero sabes lo que tiene que hacer el que mandaste a hacer. Y sabes supervisarlo. Y sabes valorizar lo que tiene que hacer, si vale o no vale lo que tienes que hacer. Principio de gerencia administrativa, decía él. Y es práctico. También en las cosas espirituales son de esa misma manera. ¿Por qué? Aprendemos a rendirle cuenta. ¿Cuántas personas hay que toman la decisión y después le van a rendir cuenta a Dios? En lugar de decir, espérate, lo voy a consultar con Dios y después lo voy a realizar. Lo hacen al revés. Y están fracasados. El proceder tiene que ser correcto y tiene que ser respondiendo a una cadena de comando. Y esa cadena de comando la tenemos que reconocer en el estilo de vida.
Y por eso no vamos a tener posteriores problemas a hacer las cosas como Dios dice y a responder al comando que Dios manda. Si no, vamos a tener problemas siempre. Entonces, usted ve que a veces avanzamos y otras veces vamos para atrás. Un pasito para adelante y 3 para atrás. Y vuelvo para adelante y vuelvo para atrás. Y vuelvo para adelante y vuelvo para atrás. Y al fin y al cabo, estoy cansado, no hago más nada, me voy de la iglesia. Y él riéndose, te venció. ¿Por qué? Porque no organizaste tu mente. Porque no entregaste los fallos. ¿Te das cuenta? Y entonces el coraje puede más, la ira puede más, y te vas a huir y entregas la salvación. ¿Lo ven? Eso yo lo veo a cada rato como pastor. Gracias a Dios aquí apenas se da eso, pero en la iglesia grande que pastoreábamos, lo veíamos con mucha frecuencia. Y yo trataba de coger los grupos y darle todo esto, pero es difícil, porque tú necesitas gente entrenada que se dedique a hacer esto, y tiene que estar metido con Dios. Porque si no lo explicas de una manera personal y esto no sirve. Tiene que ser de una manera individual e impersonal. Amén. Bien, ¿cómo se forman los traumas? Que sí, quiere decir cómo se forman las fracturas mentales. Las traumas se forman de heridas no procesadas, como ahorita se lo empecé a explicar, pero con pensamientos incorrectos, como respuesta a circunstancias que florecen en la vida. Por ejemplo, si usted fue corregido incorrectamente y alguien se levanta y de momento le dice, eso no se hace así, ya nada más con ese pequeño gesto nada más, usted entendió que eso es grandísimo, lo ofendieron, se molestó, dejó todo tirado y se fue. Porque se molestó de una manera arbitraria, de una manera exagerada. Porque tocó su ser interior, tocó una herida que existía vieja, no tratada, y se la abrieron completa. Entonces cuando Dios le dice, vamos a hacerte un ayunito, yo no puedo, yo me mareo, a mí me da náusea, y me duele la cabeza, y empieza como en muchas excusas. ¿Por qué? Porque está traumatizado en la negativez y no cree que puede vencer el obstáculo. No sabe que cuando Dios te dice ayuna, Él te prepara ese cuerpo para que no tengas hambre. Pero la mentalidad carnal. Si conoces a Dios, vas a saber que Él te prepara para hacerlo y tienes gozo en hacerlo. ¿Ve? Le pongo eso como ejemplo para que usted pueda ver si tenemos un medio ayuno este sábado. Así que las circunstancias van a florecer en tu vida para tratar de que puedas reconocer esas fragilidades mentales, esas fracturas mentales, y Dios empiece a sanarte. Porque ninguno somos perfectos. Pero cuando aflora eso a tu mente, entonces tú tienes que preguntarte de dónde arranca esto. Y Dios te va a poner en la mente, pasó esto a los 7 años, pasó esto a los 8 años, pasó esto a los 12, pasó a tal edad. Te da el nombre a la persona, el retrato, y dice, Señor, te entrego esto. Y tú le empiezas a entregar y te libertas y te sanas la herida. Cuando viene el próximo evento parecido a ese, tú dices, yo entiendo eso, no hay problema. En lugar de darte coraje, ves la necesidad que tienes del hermano o la hermana. Y lo ves con amor, con piedad y con generosidad de poderle ayudar. Porque ya tú pasaste por esa situación y la superaste. Amén, ¿lo ven? Así que otra de las cosas que yo quería traerle esta noche es que el estar preocupado es permanecer en un pensamiento negativo. Y esto es algo que lo tenemos que trabajar muy detenidamente, porque la preocupación es anticiparse a algo que va a ocupar un espacio de una situación. Y cuando tú te preocupas, o sea, de antemano lo cargas en tu ser interior, tú lo que estás haciendo es ocupándote para causar una ansiedad sin obtener la respuesta a lo que tienes que hacer. Así que el seguir preocupado, por ejemplo, hay situaciones, ya Dios te dijo que esto se va a resolver y que esto tienes que hacer esto, y hay situaciones donde dice, vas a esperar. Esas son para mí las más malas. Dice, vamos a esperar. Porque el que espera, se desespera. Entonces, hay aprendizaje en eso. Porque si nosotros como latinos, que tenemos la tendencia por raíz española que tenemos 3 mezclas de raíces, pero la española es la más mala para esto.
Porque el español es como una sangre caliente. Yo no sé si usted ha visto, mi abuela era catalana, y cuando se daba coraje, hablaba en el idioma de ella y quién la entendía. Pero entonces salía, ¡pam!, un manotazo donde sea. ¡Fua! Salte del lado porque te va a dar así. Ya yo sabía. Entonces, ahí aprendemos, vemos que este tipo de situación, por ejemplo, yo tengo que darle a una persona algo y yo no, ay, yo estoy preocupado porque le va a caer mal, no le va a gustar. Wow, no quiero ofenderlo. Te estás preocupando porque cuando Dios te manda a hacer algo, Él prepara a la otra persona y tú tienes que entender que el soberano Dios tiene control de todo y cuando Él te dice hazlo, ya Él ha preparado la mentalidad de la otra persona para recibirlo. Cuando dice espera que se resuelva el problema, pero es que puede pasar esto, es que puede pasar lo otro, es que voy a tener que enfrentar esto y cómo voy a hacer lo otro. No te preocupes, Él te va a decir cómo lo vas a hacer todo. Tú depende de Él, porque lo que Él quiere crear en medio de toda la adversidad de las situaciones que pasamos es que dependamos de Él para poder ser bendecidos. Pero si nosotros no queremos depender de Él, queremos actuar por nuestra propia cuenta, entonces nos anticipamos con la preocupación, somos derrotados. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar la preocupación? Pues mira, la preocupación va a venir a nosotros, te va a poner irritable, te va a poner molesto, vas a decir palabras que no debes de decir, vas a egoherir a tu compañero, tu compañera, a tu hijo, tu hija, puede ser a tu madre, puede ser el que se ponga de frente. ¿Por qué? Porque la preocupación es un estado de agitación psicomotriz que tiene que buscar la manifestación de la boquita para ser libertado. Pero tú no puedes darle cuerda a la preocupación. En tus manos lo pongo, Señor, y te alabo porque tú eres grande. Y empiezas a alabar, y eso se te va. ¿Por qué? Porque cuando cae la unción se sintoniza todo nuestro sistema del eje neuroendocrino, que es invisible, pero que empieza en el cerebro y termina en los pies. Y tú sientes la unción. Y eso se te va. Porque la idea es que aprendamos a depender de Él y esa confianza en depender de Él nos sintoniza en paz, gozo y sabiduría. Entonces podemos dialogar en medio de la adversidad hasta con nuestro peor enemigo y podemos tener la templanza de tener el control. Por eso es importante trabajar siempre con la preocupación. Si no controla la preocupación, esto lo va a llevar a ansiedad. Y la ansiedad es un estado ya que usted no puede controlar. Porque es un estado de agitación continua donde está enviando una serie de hormonas a todo el sistema y usted, una vez eso está en la sangre exógenamente, usted no lo puede controlar. Usted va a sentir la manifiesto de hasta la sensación de que usted se quiere morir. Y le empieza a manifestar así. ¿Por qué? Porque dejó que esa preocupación entrara en la ansiedad y la ansiedad dominó su cuerpo y ya usted dejó de ser usted. Para ser presa de las hormonas que se libertaron causando ansiedad. Y el pensamiento que va a perseverar en medio de la ansiedad es el miedo. Y después del miedo viene la muerte. Me voy a morir. Y todo está aquí. Y el enemigo riéndose. Lo dominé. Me la gané, me la eché en un bolsillo, la destruí. Rompió las relaciones con todo el mundo, la tengo en el bolsillo. Ahora voy a decir que coja un cajo y se mate por ahí para abajo. ¿Usted cree que no? Lo hacen. El enemigo lo hace. Cancelado en el nombre de Jesús. Pero yo se lo digo a usted para que usted despierte porque eso es un evento que si usted no lo controla, va a caer siendo presa de él. Sí, bueno, hay muchos cambios. Mira, ponme la última lámina que está ahí. Y ahí lo va a ver que está. Mira esto, es más interesante. Esto es unos estudios científicos, pero que se dan en la iglesia continuamente. Déjame ver si lo puedo ver aquí. Ahí está. Gracias, Gretel. O Jan. Fíjense esto, mire. Un evento de lo que estamos hablando. Un evento desgraciado, infortuito. ¿Qué le ocurre? En las primeras 24 a 48 horas, ese evento causa una tristeza. Se siente muy angustiado. No debió pasar esto. Pero qué mal me siento. Después de eso, a las 48 horas, empieza la inquietud. ¿Y qué yo voy a hacer con este problema ahora?
ahora sí que esto está difícil, algo tengo que hacer. Y sigue ese evento pasando, cuando llega a los 21 días, ya dejó de ser una inquietud y pasa a ser entonces una preocupación. Y la preocupación ya sabemos lo que es anticiparse a la situación, pero no trabajamos la preocupación, no la entregamos, y de 21 días se duplicaron los días y el problema se convirtió en una ansiedad porque no hemos trabajado la preocupación ni la inquietud. Así que pasó de la etapa ascendente y destructiva a nuestra propia conducta, de tristeza pasa inquietud, de inquietud pasa una preocupación y de preocupación entra en un estado de ansiedad. Ese estado de ansiedad que se viene formando aproximadamente a los 42 días, porque esto es un aproximado, va a provocar una dislocación entre el espíritu de control que Dios tiene para nosotros y el dominio propio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted está en ansiedad, usted va a querer controlar las circunstancias y lo que hace es que se descontrola más. Porque nadie puede tener control de las circunstancias, solamente Dios. Y lo que hace es empeorar. Y ese estado de ansiedad se pone tan grave que entonces a las 6 semanas se convierte en un trauma. Y en el trauma ya hay una herida psicosomática, psicomente y somática cuerpo, ¿verdad? Y esa herida que domina nuestra mente se va a manifestar en el cuerpo y se va a manifestar con sintomatología de una patología, de una enfermedad. ¿Ve? Y esa enfermedad va a estar permanente hasta que usted la identifique la raíz de origen. Por eso es el problema que tenemos de que tanta gente está medicada psiquiátricamente sin la necesidad de estar medicada. ¿Por qué? Yo quiero que usted me pregunte por qué. La respuesta es la siguiente. ¿Podrá usted curar algo si usted no va a la causa de origen de la enfermedad? No puede. Tiene que ir a la causa de origen. Si usted sabe que la causa de origen es un patógeno cancerígeno, usted no hace con nada sacar los ganglios laterales si el patrón original del cáncer, el tumor original, no lo saca. Tiene que ir al tumor original y llevarse todos los laterales. No sé cómo explicarlo bien. ¿Me explico? Entonces, usted tiene que ir a la causa de origen principal que ocasionó ese trauma que está ahí. Que posiblemente empezó con tristeza, vino la agitación psicomotriz de inquietud, llegó a formarse una preocupación, que es un pensamiento continuo que te va rumiando todo el tiempo, que estás durmiendo y estás pensando en el problema, te levantaste y estás pensando en el problema, te montaste en el carro, estás pensando en el problema. Eso te dominó completamente. Y sigue así, y ya no puedo más, y provocó un estado de ansiedad. Y la ansiedad empezó a tener sintomatología, y voy al médico, y el médico le dice, bueno, pues te voy a dar unas Valium, te voy a dar unas Clonopin, pero no busca la causa. O sea, por lo menos estoy durmiendo. Pero sigues así, y pasan los años, y eres un adicto a medicamentos. Pero no buscaste la raíz del problema. Pero entonces te quedaste con el trauma, siguió el trauma, entonces ahora ya más o menos puedes dormir, pero te despiertas. Pero entonces tienes problemas con el jefe, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con los hijos, porque no resolviste el problema de la causa de origen. Y si fue una molestia conyugal, o si fue una desavenencia con los hijos, o si fue que estudiaron la carrera equivocada, o fue que no hicieron lo que tú dijiste, lo que sea, y esta derrota está marcada en el hogar, tú te llevas eso como un trauma en tu mente, y hasta que tú no resuelvas la causa de origen que empezó aquí, eso va a seguir en tu ser interior. Eso es fácil de entender. Ahora bien, ¿qué hace el enemigo con esto? El enemigo te va a atacar por ahí todo el tiempo, y ahí es donde tú vas a caminar con el evangelio, y si no entregas esa conducta, nunca vas a saber por qué estás teniendo 2 pasitos para adelante en el evangelio y 2 pasitos para atrás, y nunca progresas. ¿Por qué? Porque la causa de origen no la entregaste. Y casi siempre tienes que identificarla, y casi siempre tienes que declarar que lo perdona, porque queremos perdonarlo, pero cuando llega eso yo no quiero hablar de eso. Si no quieres hablar de eso porque no has podido perdonar, tienes que darte cuenta que la causa está en ti. No, pero es que yo lo hice bien. No, porque no tenías razón. Es que no se trata de quien tenga la razón.
Porque si vamos a ver quién tenía la razón, ninguno de nosotros teníamos la razón. Y Jesús nos perdonó a todos, sin importarnos. Siendo inmerecedores del perdón, Él nos perdonó. Siendo inmerecedores de estar sanos, Él nos sanó. Entonces, no se trata de perdonar, de no perdonar. Se trata de perdonar y caminar hacia adelante. Y progresar prospectivamente hacia el plan de bendición que Dios tiene para nuestra vida. Esa es la meta. Entonces, nosotros no trabajamos eso y pasa del trauma entonces a unas manifestaciones más grandes. Y aquí les puse unas enfermedades muy conocidas por todos ustedes, como es el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurológica por ausencia de dopamina a nivel de la glándula adenohipofisaria del cerebro, que está en el centro del cerebro. Y tú dices, ¿por qué se inhibe? ¿Por qué se inhibe? Nada, quería decir este ejemplo sencillo. ¿Por qué se inhibe? Por la misma razón que usted se siente tímido para hablar con alguien. Es lo mismo, es una inhibición de una función psicosomática que tiene que estar presente en toda persona. Cuando la persona se inhibe, tiene una propensión alta de desarrollar ese tipo de enfermedad. Y se lo puse aquí con el propósito de que usted lo pueda visualizar. Usted sabe lo que es Parkinson, ¿verdad? Que no se puede mover, no puede hablar, no se entiende bien. Es como indeciso en todo lo que va a hacer. Y lo que quiere hacer, y cuando quiere hacer algo, tiene que hacerlo cogiendo. Exactamente es la conducta emocional de las personas. Somatizada en un cuerpo. ¿Lo ven? Pregunten, yo voy muy rápido. ¿Se entiende eso? Dime, Marta. Pregunten, no tengo problema, porque es importante que ustedes pregunten, porque este aprendizaje se hace uno preguntándose las cosas para poder tener una hilación, ¿verdad? Una hilación de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Quién va a preguntar? ¿Quién era? ¿Alguien me levantó la mano? No. Ok. Pues le puse el Parkinson, pero mire esto. Fobia. La fobia es algo que muchas personas nunca en la vida han trabajado. Y yo le dije el otro día a usted, ¿cómo es posible que usted sabe que lo que es un lagartijito le tenga miedo? Póngase a analizar eso. Ese ejemplo. Sí, eso nos pasa a mucha gente. ¿Por qué pasa eso? Porque nunca trabajamos que a usted le metía miedo con un lagartijo. Y usted se analiza, pero si ese dientito es así, es blanditito, no tiene fuerza, ¿cómo yo le voy a tener miedo a esa porquería? ¿No? Entonces, cuando usted analiza bien esto, dice, mire, yo antes, cuando trabajaba con esto, en medicina bioenergética, lo que hacía era que cogía un lagartijo plástico que se parecían de verdad y empezaba a decir, míralo ahí. Ay, es que verlo me asusta. Pues empieza a verlo. Empieza a verlo. Y después vas a tocarlo. No me atrevo. Pues empieza a acercártele. Y dejaba, y dejaba, y dejaba. Y así se revirtieron muchos casos de Parkinson. ¿Por qué se revirtieron? Claro, damos una onda energética para estimular la glándula, porque es parte del proceso. Pero la concientización de una realidad hace que nuestras células empiecen a funcionar en lo que habían dejado de funcionar. Porque estructura determina función. ¿Estamos aquí, Tere? ¿Verdad que es así? Doctora Mariela, ¿verdad que es así? Y nosotros tenemos que entender que esto es parte de la función de todo ser humano. Y yo lo digo ya en una materia más bien científica, que usted lo ve, pero espiritualmente es igual. Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y es parte funcional. Amaro, ¿o no es así? Tú lo ves con los pacientes. Pues, y nosotros tenemos que darnos cuenta de que las fobias que están aquí son carentes de realidades existenciales de verdad. Porque lo que tenemos fobia, que no podemos tolerar, que es un miedo ya intrascendental, es algo demasiado de grande, no tiene razón ni sentido de ser. Entonces el enemigo sabe, las tinieblas saben que cuando usted tiene fobia, usted se paraliza. ¿Y qué hace? Meterte más miedo para causar parálisis. Y esa parálisis, si usted la deja crecer, no se desarrolla nunca espiritualmente.
una de las cosas más fuertes para mi vida desarrollar en el ministerio es yo hablarle en el espíritu a la persona sin tener sentido de lo que estoy hablando. Qué difícil es. Y a veces la gente me dice, ¿usted me puede repetir lo que me dijo? Yo, ¿sabes qué? No puedo, porque no lo sé. Tampoco entiendo lo que te dijo. La persona tiene que entender porque es Dios con él. Entonces, para mí es bien difícil porque ¿cómo yo voy a decir algo donde yo no sé lo que estoy diciendo? ¿Lo entiende? Pues yo quiero que usted lo vea porque cuando se active ese don de ciencia va a pasar en usted y usted tiene que soltarse a hacerlo. Y es un proceso mental. Todo está aquí. ¿Me entienden lo que digo? Otra de las cosas que mayor dificultad me costaba a mí, empezar a hablar lenguas que yo no entendía. Me dice la palabra. Hablar lenguas que tú no entiendes. ¿Y quién las está entendiendo? ¿Quién las da? ¿Usted sabe lo que es guerrear en lengua? Y coge al diablo y la ceñico. Pero las lenguas las da Dios. Entonces, son procesos que nosotros tenemos que enmarcarnos en esta realidad para poderlos realizar, para que Dios pueda hacer la obra completa en nosotros. Si me pongo a preocupar, es que yo no sé si le dije esto. Tú lo que tienes que preocuparte es si fue Dios el que habló. Porque tú no eres, es Dios. Si tú eres, no sirve. No sirve, punto. Porque no es Dios. Y si Dios no está, metiste la pata. Entonces, tenemos que empezar a desarrollarnos desde la perspectiva de que eso no puede tener lugar. Mira, desórdenes de personalidad. Ahí entra un zafacón de enfermedades. Esas variantes de desórdenes de personalidad responden casi siempre, 99% de ellos, hay un 1% que son las hormonas, casi siempre responden a crianza incorrecta. 99%. Y esos desórdenes de personalidad, cuando no se sanean, no se limpian a la luz del Evangelio, cobran vida con el correr de los años. Por eso estamos teniendo tantos problemas de Alzheimer tan prematuramente. Claro, ahora tenemos unos desórdenes químicos también, unos desórdenes energéticos que estamos viviendo que contribuyen a eso. Pero la esencia fundamental de dónde arranca este problema es la crianza. Pero yo leí que en el último estudio del New England Journal dice que también es genéticamente. Te voy a explicar. En la formación genética de nosotros tenemos unos priomas. Los priomas son los que forman los adelantos dentro de la función celular de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros portamos ese gen, porque desde la crianza lo tenemos ya, la evolución genética de nosotros va a pasar a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a heredar esa porquería. Pero si tú y yo corregimos eso, no le vamos a transportar a nuestros hijos la basura evolutiva de negativez que tenemos de la crianza. ¿Lo ven? Nosotros evolucionamos y no nos damos cuenta genéticamente hacia una superioridad que Dios nos quiere llevar. El mundo no quiere que haga eso, pero si nosotros nos metemos con Dios, va a ocurrir así. Incluso si hay una perturbación que no deja que eso pueda genéticamente evolucionar hacia una bendición suprema, Dios la va a quitar. Pero tú tienes que creerlo. Y Dios hace el imposible posible. Los desórdenes en la alimentación es una desviación de muchas preocupaciones que estás fracasando y te sientes derrotado. Y muchas veces nos desviamos comiendo más de lo debido. Como puede pasar lo contrario, que se llama astenia, no lo puse ahí, pero es quitar el apetito y no comer. Como puede pasar todo lo contrario. O sea, ambos extremos están mal. Son desviaciones de las ansiedades no trabajadas. ¿Lo ven? Esos desórdenes no trabajados, cuando tú te metes con Dios, se organizan, los presentas y te libertas. Y ¡fuap! Vuelves a entrar en tu tiempo. Adicciones. Las adicciones no solamente es a la droga, al cigarrillo, al alcohol. La adicción mayor en estos tiempos es a la internet. ¿Por qué? Porque cuando usted se mete mucho en internet, hay una sustancia que se llama serotonina. Y la serotonina es una hormona que crea adicción hacia lo que a ti te gusta hacer.
Entonces nosotros, conociendo este sistema, tenemos que buscar entonces la adicción a la relación con Dios en lugar del mundo. Porque aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Lo ven? Y nos añade tristeza. Pero es importante que nosotros entendamos que esta adicción la debemos cultivar en relación con Dios. Por ejemplo, si yo no leo la Biblia hoy, yo me siento incompleto. Si yo no hablo con Dios, no siento que estoy viviendo. ¡Wow! ¿Sí? ¿Por qué? Eso te da seguridad de que todo lo que hace es Él controlándote. Y eso es una adicción, sí lo es, pero es buena. La única que yo conozco que es buena es esa. Y hay gente que si usted lo pone a comer, si no toma una Coca-Cola, no puede tomarse la comida. Y esa adicción es verdaderamente mala y adictiva por demás. Por decirle un ejemplo, la esquizofrenia, que con esto nos vamos. La esquizofrenia es la excisión o división de la personalidad. Una personalidad dividida es una personalidad que puede estar lo mismo gozosa de momento o en euforia y de momento se associa a tristeza. ¿Por qué está dividida la personalidad? Porque no está cimentada en una verdad. Y la persona que no está cimentada en una verdad, automáticamente está dividida. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente dentro del pueblo de Dios con personalidad dividida. Buscan a Dios por un ratito y después se olvidan de Dios. ¿Y dice por qué? Porque tiene la personalidad dividida, porque tiene un trastorno de personalidad de crianza y hay que trabajarlo. No vaya a creer que eso es más frecuente de lo que tú y yo pensamos. Lo importante es uno autoexaminarse para corregirse, porque ninguno somos perfectos. Ahora, le servimos a un Dios perfecto y Él nos va a perfeccionar a todos y cada uno de nosotros. Si le buscamos en espíritu y en verdad. Amén. Lo dejo así. Preguntas. ¿Estamos claros? Pues si usted ha identificado algo de esto, rápidamente quiero hacer una oración para que se rompa esa obra de maldad. Y no tiene que pasar al frente, levántese ahí y le entrega al Señor. Y el Señor, yo sé que estoy mal delante de ti, te entrego mis cargas, te pido perdón, límpiame y sáname, libértame y restáurame. Y usted lo hace con Dios ahí. Y Dios empieza a trabajar con usted. Y si usted entiende que tiene que sacar una cita conmigo, pues lo saca, habla con la pastora que lleva el calendario y lo hacemos. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche te entregamos todo nuestro ser, reconociendo, Señor, nuestras debilidades. Tu palabra dice que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Creemos tu palabra, que no puedes retornar atrás vacía y prospera para la cual ha sido enviada. Así que te entregamos nuestras debilidades, te entregamos nuestros corajes, nuestras iras, los contiendas, lo que sea, entréguelo ahí. Te lo entregamos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú pases, Señor, carbón encendido en mi alma, limpiando toda vegetación que es contraria a tu verdad, limpiando todo vestigio de iniquidad, limpiando todo coraje, contienda, ira, todo aquello que es maledicencia. Quítalo, Señor, de mi vida, libértame, pasa hisopo en mí y hazme puro, blanquéame más que la nieve, como dice tu palabra. Que yo sea digno de ti, Señor, límpiame, te entrego todo. En tus manos estoy, Señor. Sana mi corazón, sana mi alma, renueva mi mente. Hazme pensar como tú piensas, hablar como tú hablas, ver como tú ves las cosas, escuchar las cosas como tú las escuchas y sobre todo amar con un corazón como el que tú me amas. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Mantén mi nombre inscrito en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a empezar el martes que viene. Jeremy creo que tiene una clase, si no puede el otro martes. Si no, atendemos la clase de la patóloga. Pero vayan leyendo el libro de Santiago. Santiago es cortito, un libro interesante,
pero quiero que sea abierto. No es que yo dé la clase, usted discuta, pregunte, buscamos referencias. Usted se va a gozar porque va a estudiar el libro mejor que si tuviera un instituto. Le voy a explicar por qué. Porque va a escuchar diversidad de opiniones en el entendimiento del pasaje, pero con una acción práctica a la vivencia actual. Entonces, usted va a vivir la palabra en la vivencia actual. Y eso le va a dar un entendimiento de la palabra, una autoridad y un poder como usted nunca en su vida. Que yo siempre lo había dicho en los institutos teológicos, pero pues no lo querían hacer porque miedo, que si aquel me opina aquello. Pero no, vamos a la opinión de la Biblia. Eso no falla. Nada, esto es miedo. Pero aquí no hay eso. Amén. Pues vamos a orar para irnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir este tiempo de coidonía, de tu sabiduría, de aprender más de ti, de reconocerte en todos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, en este caminar y cada día seamos más sabios en ti. Cada día venimos en acción de humildad, de mansedumbre, de paz, de gozo, para recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque hemos reconocido que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la instrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos orado, Señor, en el nombre de Jesús, que mientras nuestro cuerpo descansa, nuestra alma y nuestro espíritu estén en adoración a ti, de tal manera que estemos comunicados contigo 24/7. Nos acostamos en alabanza y nos levantamos en adoración a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.